Hola chicas, pues nada, que como ya sabéis los problemillas que estamos teniendo con lo del coronavirus, pues la academia tiene que permanecer cerrada, pero queremos mantener el servicio y que no tengáis que perder clases. Así que hemos pensado que vamos a intentar pues hacer el vídeo. Yo voy a hacer el vídeo con la explicación que iba a dar mañana el lunes en clase y después os mandaré también un test por el WhatsApp, que ya sé que no es tan cómodo como tenerlo impreso, pero vamos a intentar arreglarnos así, ¿vale? Os mandaré el test, haré el vídeo y luego si queréis por WhatsApp, pues me podéis ir mandando dudas que tengáis, cosas que no hayáis entendido. Para no hacerlo muy complicado, a la hora de escribir, que cuesta mucho escribir con WhatsApp, sobre todo si es una duda que es un poco extensa, si queréis podemos mandar audios. No lo hagáis por privado, lo hacemos por el grupo, porque la duda que tenga una pues puede ser la duda de otro. Y vamos a intentar a ver qué tal se da hacerlo así, ¿vale? Esta es la segunda prueba que hago, porque el primer vídeo que he grabado, después de haber grabado la clase completa, me había grabado solo 2 minutos, pues me queda sin memoria en el móvil. Así que, para que no os pase lo mismo a vosotros, he visto que si el vídeo pesa mucho, no os lo podéis descargar bien. Entonces voy a hacer vídeos cortitos, ¿vale? Los voy a cortar por sección, bueno, cortitos, no son cortitos, pero vamos, que no voy a hacer uno largo, voy a hacer varios. El primer vídeo va a tratar de lo que nos faltaba por ver de lo que son máquinas, que vimos las impresoras, vimos las fotocopiadoras y nos faltaba por ver el fax, las encuadernadoras y las grapadoras. Y en el segundo vídeo voy a ver todo lo que es el tema de envíos postales, ¿vale? Que era la otra parte que nos faltaba por ver del tema. Y luego voy a mandar un test general de todo. Entonces, vamos con el primer vídeo, con la parte de lo que son los fax y las encuadernadoras. He intentado escribir en la pizarra, esta es la pizarra que yo utilizo para estudiar y cuando estoy preparando clases, pero he visto que yo escribo en la pizarra y yo lo veo, pero luego no se ve bien la imagen. Así que bueno, si tengo que poner algo así muy importante, lo pongo en la pizarra y si no, voy a ir indicando bien las páginas para que me podáis seguir, ¿vale? Venga, pues vámonos con la página 14. La página 14 del tema, os la acerco ahí para que la veáis. Y vamos a empezar con el fax. Entonces, del fax, cosas importantes que tenemos que saber del fax. El fax, lo primero, es un medio de comunicación. Eso lo tenemos que controlar. ¿Para qué sirve el fax? Para comunicarnos, ¿vale? Ahora, la pregunta trampa que siempre suelen poner. Es un medio de comunicación que yo sé que el fax utiliza una línea telefónica, porque yo sé que lo que hace es hacer una llamada telefónica, ¿vale? Pues no es un medio de comunicación oral, es un medio de comunicación escrito. Y ojo con esto, que ahí vienen las dudas. Yo suelo asociar el fax al teléfono y por el teléfono ¿yo qué hago? Hablar. Pues no. Con el fax lo que se manda es un documento escrito. Luego eso no lo podemos confundir. Tenemos que saber que el fax es un medio de comunicación escrito. Además es rápido y además utiliza una línea telefónica, ¿vale? Si vamos leyendo un poquito el tema, me dice, el fax es un sistema telefónico que permite reproducir a distancia escritos, gráficos o impresos. Bien. Es un medio de comunicación, primer concepto. Rápido y por escrito, segundo concepto. Y ahora me dice que envía y recibe. ¿Pero qué envía y recibe? Pues envía y recibe tanto documentación escrita como dibujos, planos o similares, ¿vale? Envía y recibe documentación escrita, dibujos, planos o similares. Muy importante todos estos conceptos con los que empezamos este punto, ¿vale? Repasamos. El fax es un medio de comunicación que utiliza una línea telefónica, pero es un medio de comunicación escrito. Es rápido y se utiliza para enviar y recibir. ¿Qué enviamos y recibimos? Tanto documentación escrita como dibujos, planos o similares, ¿de acuerdo? ¿Instrumentos que son necesarios para utilizar el fax? Pues yo os había hecho aquí un dibujo súper chulo con los dos fax, el emisor y el receptor, pero no se ve bien, ¿vale? Entonces os lo voy a intentar explicar sin utilizar la pizarra. Tenemos dos elementos, dos fax, el emisor y el receptor. ¿El emisor cuál es? El que emite el documento.
¿vale? ¿Y el receptor cuál va a ser? El que recibe el documento. ¿Y a través de qué se va a hacer esa emisión? De esa línea telefónica, ¿vale? Entonces me dice, ¿qué mecanismo se utiliza para transferir información a través del fax? ¿Cómo se hace esa transmisión de información? Pues primero, a ver si puedo hacer el dibujo que se vea. No, no se ve. Vale, el emisor tiene un soporte para dejar los documentos, un soporte así, como cuando los ponemos en la impresora para que se impriman, un soporte así, y entonces yo descuelgo el fax y hago una llamada telefónica, porque el fax lleva un teclado numérico. ¿Y a quién llamo? Pues llamo al fax receptor, a donde lo quiero enviar. El fax receptor recibe la llamada y se conecta conmigo. Y una vez que se ha establecido esa conexión entre el emisor, que es el que emite, y el receptor, que es el que va a recibir, una vez que se establece esa conexión, pues empiezan a pasar los documentos, ¿vale? Se empiezan a pasar los documentos y a enviarse la información del receptor. ¿Cuál es la pregunta que he visto varias veces? Estas cosas las suelen preguntar más en supuestos prácticos que en el test. No sé si os lo he comentado ya. Pues la pregunta que suelo ver siempre en los supuestos prácticos es ¿cómo sabe el receptor que ha finalizado la comunicación? ¿Vale? Pues porque el emisor emite una señal de finalización. O sea, estamos diciendo que el emisor primero colocamos la documentación en el emisor. Después llamamos por teléfono al receptor. El receptor recibe esa llamada de teléfono y se conecta. Le enviamos todos los folios y una vez que hayamos terminado de enviarle folios, le enviamos también una señal de finalización, ¿vale? Y de otro lado, el receptor, cuando recibe esa señal de finalización, sabe que ya se ha terminado la comunicación. Eso es pregunta de test. ¿Cómo sabe el receptor que la finalización ha terminado? Pues porque el emisor le manda una señal de finalización. ¿Ok? Venga, pues si seguimos leyendo, eso sería la primera parte, seguimos leyendo, nos dice elementos imprescindibles. Elementos imprescindibles en un sistema de comunicación de fax, pues ya sabemos que van a ser los dos fax, el emisor y el receptor, y la línea de teléfono. Ahora, en cuanto al papel, habéis visto que os he dicho que el que va a emitir, pues pone el papel y el receptor recibe. Y cuando recibe, pues va imprimiendo esos datos que le vamos mandando. Pues ahora mismo, en la actualidad, se utiliza papel normal, como el que yo tengo en la mano ahora mismo, una A4 normal de un tipo folio. Pero tenemos que saber que antes no se utilizaba ese tipo de papel. Se utilizaba un papel que tenéis aquí puesto, que era un papel térmico. ¿Por qué dejó de utilizarse ese papel térmico? Pues por varias razones, entre ellas la más importante. Primero, era muy caro. Y segundo, con el tiempo se borraba. Entonces era de baja calidad, porque con el tiempo tú mandabas un fax y con el tiempo, cuando pasaban unos meses, la tinta se perdía. Como pasa muchas veces con el ticket del MediaMarkt, que te dicen guarda lo que es la garantía, pues yo siempre le tengo que hacer una fotocopia porque cuando pasan unos meses el ticket se borra. Pues ese papel térmico, que era muy parecido al papel ese del ticket, ese papel térmico también se borraba, entonces pues tuvo que dejar de utilizarse porque entre que era caro y que se borraba pues no salía muy bien, ¿vale? Y luego, otra cosa importante que tenemos que saber de aquí, de los fax, es que actualmente hay un programita específico que se puede instalar en el ordenador de casa y podemos mandar fax a través del ordenador. ¿Por qué podemos mandar fax a través del ordenador? Sabéis que el ordenador se conecta a internet a través del módem, que no es otra cosa, esa conexión a internet, ese módem lo que hace es transformar los datos que nosotros formamos en el ordenador, ese email, esa carta que hemos escrito, esa factura, para que puedan pasar por la línea telefónica. El módem lo que hace es conectar los datos del ordenador con la línea telefónica. La línea telefónica es la salida de internet. Entonces, si instalamos un programilla concreto,
Pues podemos simular que en vez de un ordenador somos un fax y mandar un documento que tengamos en el ordenador a través de la línea telefónica como si fuéramos un fax, ¿vale? Pues por eso, pues porque cuando hacemos una salida a internet la hacemos a través de una línea telefónica. ¿Vale? Eso también es importante, que también nos lo pueden preguntar. Vale, recapitulo un poco, hago un poquito de resumen del fax. Me da la impresión de que voy muy rápido, pero imagino que es porque en clase os voy preguntando si hay dudas, si alguien no lo entiende, pues siempre vamos comentando algún detallico, y aquí pues como voy yo del tirón me da la sensación de que voy muy rápida. Como está grabado en vídeo, pues luego vosotras ir parando si en algún momento pues no me doy cuenta y voy muy rápido, ¿vale? Entonces voy a hacer un resumen importante de las cosas que tenemos que saber del fax. Primero, es un sistema telefónico. Segundo, es un sistema de comunicación por escrito, ¿vale? Tercero, es rápido. Cuarto, envía y recibe. ¿Qué envía y recibe? Documentación escrita, dibujos, planos o similares, ¿vale? Instrumentos necesarios que necesitamos. Necesitamos un fax emisor y un fax receptor y una línea de teléfono que me los conecte a los dos. El emisor, el que emite. El receptor, el que recibe, ¿vale? Y esa línea que va a conectar los dos aparatos, esa línea telefónica. ¿Cuál es ese mecanismo de envío y recepción de documentación? El emisor, que lo tengo aquí, le vamos a colocar los folios, la documentación que queremos enviar. Vamos a hacer a través de ese fax una llamada telefónica. El receptor va a recibir esa llamada telefónica, va a descolgar, va a aceptar la llamada, se van a conectar y se va a empezar a enviar la información desde ¿cuál? Desde el emisor. ¿Cómo sabe el receptor que se ha terminado de enviar toda la información? Pues porque el emisor va a enviar una señal de finalización, y mientras que no se envía esa señal de finalización, el receptor va a estar escuchando, esperando documentación, ¿vale? Pregunta tipo test: ¿cómo sabemos que se ha terminado de enviar la documentación? Porque se enviará una señal de finalización. ¿De acuerdo? Luego, elementos imprescindibles: emisor, receptor y canal telefónico. Y esa diferenciación de papel de años anteriores a la actualidad. Años anteriores utilizábamos ese papel térmico que se dejó de utilizar, venían rollos y esos rollos eran de diferentes tamaños, eran más estrechos, más anchos, más gordos, ¿vale? Pero era de mala calidad porque con el tiempo los datos se borraban y además ese papel térmico era caro, dejó de utilizarse, ¿vale? En la actualidad se utiliza papel normal, A4, aunque sabéis que lo de mandar fax en la actualidad está un poco en desuso, pero todavía hay empresas, sobre todo aquí en Lorca, las empresas, los almacenes y empresas de estas más agrícolas siguen utilizando fax para enviar y recibir pedidos, así que a nivel de oposición pues nos entra y lo tenemos que estudiar. Y acordaros de que tenemos ese programa específico que podemos instalar en el ordenador para simular que somos un fax. Luego, el último párrafo de este apartado de los fax, que me dice ¿qué se debe hacer para el correcto funcionamiento del fax? ¿Cómo debo mantener el fax para que su funcionamiento sea correcto? Y me dice: para un correcto funcionamiento del fax, regularmente debo limpiarlo. ¿Cómo lo vamos a limpiar? Con un paño humedecido en alcohol, ¿vale? Un paño humedecido en alcohol. ¿Qué no debemos utilizar nunca para limpiarlo? Pregunta tipo test. No se debe utilizar agua ni detergentes con estos dispositivos ni con cualquier otra zona del fax. Bueno, es que me estaba hablando de los rodillos. Ni agua ni detergentes, ¿vale? Ni agua ni detergentes. Solamente un paño humedecido. Lo de los detergentes lo vimos ya también para las impresoras, que decíamos que el vidrio de contacto había que limpiarlo con un paño también humedecido con alcohol, pero nunca utilizando detergentes ni disolvente, ¿vale? Vale, ya lo tenemos este punto, no sé si lo vemos bien, el 5.4, las encuadernadoras, y aquí me habla de otras máquinas. Vale, ¿cuáles son las otras máquinas? Pues son las grapadoras eléctricas y las destructoras de papel. En cuanto a las encuadernadoras, cosas que tenemos que saber.
Primero, ¿para qué se utilizan esas encuadernadoras? Pues para clasificar la documentación. Sabéis que si yo cojo todos los temas y los encuaderno, hago un librito con ellos, pues los clasifico, los tengo ordenados y es más cómodo de utilizar, ¿vale? Me habla de 3 tipos de encuadernadoras. Pues es que esto no pinta para poder escribiros los 3 tipos, ya sabéis que ahí yo haría una esquemita y os pondría primer tipo de encuadernadora, la que taladra el papel. Esa encuadernadora sabéis que es la que tengo yo en la academia. Me habéis visto muchas veces que yo cojo, meto así los folios y así tengo una palanca y le hago clac y me hace unos agujeritos, unas perforaciones en el papel. ¿Vale? Cuando tengo todos los papeles perforados, le meto una anillita y hago como una libreta, ¿vale? Esa es la encuadernadora típica. Y luego tengo la termoencuadernadora. La termoencuadernadora era la que yo tenía en el otro sitio donde trabajaba antes, ya sabéis todo. ¿Y esa qué hace? Esa lo que hace es que tú le metes, viene ya hecho como un librito vacío, que tiene el lomo, la portada y la contraportada, ¿vale? Pero no tiene las hojas en el centro. Entonces tú metes ese librito en la encuadernadora y dentro del librito metes los folios. La encuadernadora lo que hace es calentar mucho el librito y el lomo lleva pegamento, que al calentarse pega los folios. Inconveniente, pues que a veces los folios no se pegan bien y luego se sale alguno, o si son muchos cuando los voy a abrir se divide por la mitad. A mí la termoencuadernadora no me gusta porque se me suelen soltar los folios a la larga. Prefiero la perforadora, que le meto la anilla y eso no se mueve ya. ¿Vale? Y luego, preguntas de examen. ¿Cuál preguntan normalmente? El tercer tipo. ¿Por qué? Me dice, el tercer tipo de encuadernadora es aquella que fresa el papel. Y me suelen preguntar esa palabra, fresar. ¿Qué es fresar? Pues es una palabra que si no me he leído el tema es imposible que yo sepa qué es. ¿Vale? Entonces, ¿qué es fresar? Pues fresar es que coge y el filo del papel le hace unos cortecitos. No en la perforación que le hacía la primera encuadernadora, sino unos cortecitos. Y entonces la mete como en la termoencuadernadora y con cola y calor se pegan. Pero ¿qué pasa? Que al haberle hecho esos cortecitos, la cola entra en los cortecitos y ese pegamento caliente los pega mucho mejor que si van sin fresar. ¿Vale? Entonces, por un lado, la que taladra el papel. Por otro lado, la termoencuadernadora, la que calienta el lomo. Y por otro lado, la que fresa, la que le hace los cortecitos al lomo. Bueno, Elena, que es que esto se me hace rarísimo. Lo de estar explicando y no escucharos a vosotras es que se me hace muy raro. Yo espero que os sea de utilidad el vídeo. Que para mí me falta algo, me faltáis vosotras y me falta algo. Pero bueno, si esto hace que podamos seguir avanzando, porque no sabemos, en principio han dicho 15 días, pero tampoco sabemos, entonces no vamos a perder un tiempo que es valioso a la hora de hacer el examen, pero estoy sorda, sin veros las caras, sin escucharos, no sé. Bueno, ya otras máquinas me dice, las grapadoras eléctricas, ya sabéis, esas que meto y hacen ¡plá! Y grapan los folios sin que yo le tenga que apretar y además me grapan unos tochos de folio impresionantes. De esas me voy a pedir yo una. Y las destructoras. De las destructoras de papel sí que he visto yo preguntas en los prácticos. Y he visto 2 preguntas. Una, ¿de qué se tiene que encargar el subalterno que da mantenimiento a la destructora? Y otra de las que he visto es qué grosor o qué anchura tienen las tiritas que hace la destructora de papel. Fijaros que rebuscado, ¿eh? Entonces, la primera me dice, el subalterno responsable de utilizar esta máquina deberá estar pendiente del vaciado de la bolsa para evitar que ésta se llene en exceso. ¿Qué pasa si la bolsa de la destructora se llena? Que si yo intento destruir más papel, choca, no cabe y no puedo destruir, ¿vale? Y la otra pregunta es, la destructora hace tiras finísimas de aproximadamente 1 milímetro de grosor, ¿vale? Esa es la otra pregunta. El milímetro ese de grosor que tienen las tiritas de papel. Vale, pues esto sería el primer vídeo. Sabéis que os voy a mandar 2.
este con lo que nos faltaba por ver de máquinas, esto del fax, la encuadernadora y la grapadora. Y ahora voy a hacer otro con todo lo referente a los envíos postales, ¿vale? Espero no haber ido muy rápido, espero que me haya explicado bien y ya os digo, se me hace rarísimo, pero espero que os sea de utilidad. Pues nada, ahora mando el siguiente vídeo.